La génesis de la organización criminal, conocida como La Línea, se encuentra intrínsecamente ligada a la evolución y posterior fragmentación del Cártel de Juárez, una de las agrupaciones delictivas pioneras y de mayor envergadura en el panorama del narcotráfico transnacional en México. Para comprender la conformación de este brazo armado, es imperativo analizar la historia de la plaza de Ciudad Juárez, la cual ha servido como un corredor geográfico insustituible para el trasiego de estupefacientes hacia los Estados Unidos desde al menos la década de 1970. Inicialmente, la organización estuvo bajo la tutela de Pablo Acosta Villarreal, quien dominó la región fronteriza hasta su muerte en 1987, abriéndole el paso a la gestión de Rafael Aguilar Guajardo. Bajo la conducción de Aguilar Guajardo, el grupo criminal consolidó sus redes de distribución y logística, sentó las bases operativas de lo que luego se convertiría en una de las empresas criminales más lucrativas de todo el continente. El verdadero salto de escala y tecnificación de la organización ocurrió luego de la muerte de Aguilar Guajardo en 1993, cuando Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, asumió el liderazgo indiscutible de la organización del Cártel de Juárez. Carrillo Fuentes revolucionó la metodología del narcotráfico al emplear una flota de aviones de gran tonelaje para transportar cocaína directamente desde los países productores de Sudamérica hacia el norte de México, expandiendo las operaciones de la organización a niveles nunca antes registrados. No obstante, el fallecimiento de Amado Carrillo en 1997, en el contexto de una cirugía plástica clandestina, marcó el inicio de un prolongado periodo de transición y vulnerabilidad para el grupo criminal. Su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, fue quien asumió las riendas de la estructura. Sin embargo, se topó con un escenario caracterizado por la beligerancia y la recomposición de fuerzas en el mapa delictivo nacional. A inicios de la década de los 2000, la alianza histórica que mantenía el Cártel de Juárez con el Cártel de Sinaloa empezó a fracturarse drásticamente. Joaquín El Chapo Guzmán y sus aliados iniciaron una agresiva ofensiva para apoderarse de la codiciada plaza fronteriza de Ciudad Juárez. Frente a este embate bélico y ante la necesidad de proteger sus rutas de exportación, Vicente Carrillo Fuentes promovió la creación de un brazo armado especializado. Se componía principalmente por policías ministeriales activos y en retiro, oficiales locales corruptos y antiguos militares. Esta fuerza táctica defensiva fue bautizada como La Línea, en alusión directa a la barrera de protección policial y gubernamental que estos oficiales establecían para asegurar el paso seguro de la droga del cártel, mientras bloqueaban las operaciones de las células sinaloenses representadas por Gente Nueva, los artistas asesinos y los llamados mexicles. A medida que el liderazgo de la familia Carrillo Fuentes se debilitó debido a los golpes sistemáticos del Estado mexicano, como la detención de Vicente Carrillo Leiva, el ingeniero, el hijo de Amado Carrillo, en abril de 2009, y la posterior captura del propio Viceroy en 2014, La Línea experimentó un proceso de autonomización. Bajo la batuta operativa de Juan Pablo Ledesma Rodríguez, quien se conocía como el JL, el brazo armado asumió el control financiero y logístico de la organización. Llegó a ser catalogado por las autoridades mexicanas como el nuevo Cártel de Juárez. Esta transformación implicó un cambio cualitativo en sus actividades delictivas. Migró de la protección de cargamentos de droga hacia esquemas diversificados de extorsión, secuestro de empresarios y control total del mercado local de narcomenudeo. La relevancia estratégica de La Línea radica en su dominio geográfico sobre una de las porciones más dinámicas de la frontera entre México y Estados Unidos. A inicios de la década del 2010, informes de inteligencia de la DEA señalaban que el corredor Juárez-El Paso era la puerta de entrada del 70% de toda la cocaína que iba destinada al mercado norteamericano. El control de este espacio geográfico otorga a la organización una ventaja competitiva excepcional en términos de volumen de distribución y de la capacidad de generación de ingresos. La presencia de este grupo criminal se manifiesta de forma diferenciada a lo largo del estado de Chihuahua, operando tanto en entornos metropolitanos como en comunidades rurales de la Sierra Madre Occidental. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la organización controla los puntos críticos de cruce fronterizo mediante la operación de túneles clandestinos e infraestructura aduanera informal que conecta directamente con El Paso, Texas y el estado de Nuevo México. Fuera de la urbe fronteriza, el grupo delictivo mantiene una fuerte hegemonía en el noroeste de Chihuahua. Domina los municipios de Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión y Puerto Palomas. Estas demarcaciones
sirven como un santuario operativo que permite resguardar laboratorios clandestinos de metanfetamina y fentanilo, así como plantíos de marihuana y amapola en las zonas de difícil acceso de la zona serrana. La logística de evasión de la línea está fundamentada en un intrincado conocimiento del terreno. Para el traslado de estupefacientes y de precursores químicos, la organización está utilizando más de 300 brechas de terracería que cruzan los municipios de Cuauhtémoc, Villa Ahumada, Urique, Casas Grandes, Guadalupe y finalmente Chihuahua. Estos caminos secundarios permiten a las células criminales movilizar recursos, evadiendo de forma sistemática los retenes policíacos y de las Fuerzas Armadas ubicados en las autopistas federales. Asimismo, la presencia del grupo se extiende al suroeste de Texas y en el estado de Nuevo México, donde operan en estrecha coordinación con las pandillas locales para asegurar la distribución minorista y el lavado de dinero en territorio estadounidense. La doctrina armada de la organización es el rol de los linces y de los jaguares. La línea logró resistir al empuje militar del cártel de Sinaloa y las fuerzas federales gracias a la profesionalización y militarización de sus cuadros de combate. El núcleo operativo del grupo criminal se distinguió por asimilar tácticas de guerra asimétrica y entrenamiento de fuerzas especiales. Dentro de este esquema, cobra especial relevancia la conformación de los llamados linces, una facción de élite integrada primordialmente por exmilitares y expolicías con adiestramiento táctico muy avanzado. La detención realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional entre estos miembros confirmaron que los linces actúan como la guardia pretoriana de los líderes del cártel y ejecutan operaciones de alto impacto que requieren planeación quirúrgica, como la toma temporal de carreteras, el rescate de prisioneros y la ejecución selectiva de mandos enemigos. La estructura militar de la organización también dependió históricamente de facciones como los jaguares, activos en el occidente del estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Madera. Bajo el liderazgo original de figuras como Carlos Arturo Quintana, conocido como el 80, los jaguares operaban como una avanzada armada destinada a disputar los bosques y las zonas de cultivo de la sierra. Luego de la captura del 80, esta facción experimentó sus propias fracturas internas. Algunos de sus líderes optaron por forjar alianzas oportunistas con facciones disidentes afiliadas al cártel de Sinaloa, como los Paredes del estado de Sonora, lo que desató una violenta confrontación interna que redefinió los límites del control territorial en toda la zona serrana de Madera y de Janos. La doctrina de combate de la línea incluye la utilización de tácticas de terror psicológico urbano. El grupo fue uno de los primeros en el norte del país en exhibir de manera sistemática los cuerpos mutilados de sus oponentes en puentes peatonales y avenidas principales de Ciudad Juárez, acompañados de narcomensajes destinados a desmoralizar a las filas del cártel de Sinaloa y a presionar a los mandos gubernamentales para cesar los operativos en su contra. Esa capacidad de respuesta militarizada y el empleo de armamento de calibre antiaéreo consolidaron a la línea como una fuerza de contención sumamente difícil de neutralizar por el Estado mexicano. La historia moderna de la línea está marcada por la perpetración de masacres sumamente cruentas que conmocionaron a la comunidad internacional y modificaron la estrategia de seguridad pública del Estado mexicano. Estos incidentes, lejos de ser actos aislados, responden a decisiones calculadas por parte de sus liderazgos para defender posiciones o infundir terror en las comunidades que ellos controlan. Como ejemplo, el 31 de enero del 2010 se registró una de las agresiones más atroces en la historia de la urbe fronteriza, cuando un comando armado de aproximadamente 20 sicarios irrumpió en una vivienda de la colonia Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez. En el inmueble se estaba celebrando una reunión estudiantil de bachillerato y de nivel universitario. Siguiendo instrucciones explícitas de José Antonio Acosta Hernández, conocido como el Diego, los agresores bloquearon la salida de la casa, abrieron fuego a discreción contra los jóvenes reunidos. El ataque cegó la vida de 15 jóvenes y dejó heridos a decenas de asistentes. La investigación penal reveló que la masacre fue producto de un colosal error de inteligencia delictiva. El informante de la línea notificó al Diego que en ese lugar se encontraban miembros de los artistas asesinos, conocidos en el bajo mundo como los AA. Sin embargo, la sigla AA en esa reunión hacía alusión al equipo de fútbol americano estudiantil de los Jaguares del plantel Cebetis 128. La indignación social fue mayúscula, intensificada por las desacertadas declaraciones del presidente Felipe Calderón luego de una gira de trabajo en Japón, quien criminalizó inicialmente a las víctimas, aduciendo que la masacre se trataba de una disputa entre pandilleros rivales.
La madre de 2 de los estudiantes asesinados, Luz María Dávila, confrontó públicamente al presidente semanas después en Ciudad Juárez, le exigió una disculpa pública y que se retractara por haber difamado la memoria de sus hijos. En el ámbito judicial, se determinó que Israel Arzate Meléndez, uno de los acusados originales presentados por las propias autoridades, fue sometido a tortura sistemática por parte de elementos militares para arrancar su confesión, lo que derivó en la intervención de la ONU y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ordenar su posterior liberación. Luego, el 15 de julio del 2010, en el cruce de las calles 16 de septiembre y Bolivia en Ciudad Juárez, la línea perpetró un atentado terrorista sin precedentes mediante el empleo de un carro bomba. La célula criminal secuestró a un hombre, lo vistió con el uniforme de la policía municipal y lo dejó herido de bala en el interior de un automóvil sedán para simular una ejecución. Posteriormente realizaron llamadas falsas a las líneas de emergencia de las corporaciones policíacas para atraer a los agentes al lugar de los hechos. Una vez que llegaron patrullas de la Policía Federal y personal de rescate, un operador de la línea detonó a distancia mediante el uso de un teléfono celular un artefacto explosivo compuesto por material altamente inestable. El estallido provocó la muerte del médico civil José Guillermo Ortiz Collazo, quien se había acercado voluntariamente a brindar auxilio al supuesto policía herido, del agente federal Ismael Valverde Solares y del civil César Gaviño Aviña, además de causar heridas graves a 6 oficiales más y a un camarógrafo de televisión. La agresión fue calificada como un acto de narcoterrorismo y fue ordenada como represalia por la captura de Jesús Armando Acosta Guerrero, un mando del grupo subordinado a El Diego. Luego, durante el periodo más álgido de la confrontación con gente nueva, la línea implementó la táctica de incursionar violentamente en centros de rehabilitación de adicciones en todo el estado de Chihuahua. Las clínicas eran utilizadas frecuentemente por células rivales para ocultar a distribuidores de droga independientes o para reclutar a jóvenes vulnerables. En uno de los ataques más documentados, sicarios de la línea ingresaron a un establecimiento de rehabilitación y ejecutaron de manera sumaria a 19 pacientes adictos, bajo la premisa de que actuaban como presuntos colaboradores o vigilantes de los artistas asesinos, consolidando una política de exterminio contra sectores marginales y adictos sospechosos de brindar información a sus oponentes. Más adelante, el 4 de noviembre del 2019, la violencia de la línea cobró una proyección global cuando una célula de pistoleros de la organización emboscó a 3 vehículos familiares que transitaban por un camino de terracería entre las comunidades de San Miguelito, Sonora, y Pancho Villa, en Chihuahua. Los vehículos eran conducidos por mujeres pertenecientes a la familia mormona de los Levarón, de nacionalidad estadounidense y mexicana, quienes viajaban acompañadas por sus hijos menores de edad. La agresión armada con armas de fuego de grueso calibre provocó la explosión de uno de los vehículos, causó la muerte de 3 mujeres y 6 niños. Informes de la Fiscalía General de la República revelaron que los atacantes eran liderados intelectualmente por Roberto González Montes, conocido como el 32 o el Mudo, jefe de plaza de la línea en la zona del noroeste, quien desplegó la célula armada ante los rumores de una inminente incursión de los Salazar, brazo armado sinaloense que operaba en Agua Prieta, Sonora. Entre los implicados de la línea detenidos y vinculados al proceso por este evento, destaca el Chamona, Leonardo Luján Saucedo, el Peluchín, Pablo Moncada Rodríguez y Ricardo Alonso, alias Coma Boy Larios. Luego, demostrando su capacidad para desafiar frontalmente la soberanía estatal, el 16 de abril del 2022, un grupo armado de la línea emboscó y ejecutó al director del Instituto Nacional de Migración en la región noroeste de Chihuahua, junto a su escolta y 3 civiles. El ataque se registró a lo largo de 1 kilómetro de la carretera serrana, dejando como saldo 5 víctimas muertas y 4 vehículos de la delegación gubernamental incendiados luego de recibir cientos de impactos de bala, lo que representó un mensaje contundente contra las operaciones migratorias e inspecciones federales que interferían con el lucrativo negocio del tráfico de personas gestionado por el cártel en los límites con el estado de Nuevo México. La estrategia gubernamental de descabezamiento de las estructuras criminales en México se tradujo principalmente en golpes significativos para la cúpula de la línea, descoyuntando de manera temporal a sus mandos operativos, provocando violentas pugnas internas. Sin embargo, la captura de sus generales no destruyó la base logística de la organización criminal.
La consolidación operativa de la línea en el estado de Chihuahua no obedeció de manera exclusiva a su capacidad militar, sino a un meticuloso y sistemático proceso de captura institucional y cooptación de las esferas de gobierno a nivel municipal, ministerial y electoral. La organización logró infiltrar los cuerpos encargados de la prevención y la procuración de justicia. Los utilizaba como escudos operativos frente al despliegue de las Fuerzas Armadas y federales. Este proceso de simbiosis institucional se documentó de forma nítida en Ciudad Juárez durante los años más agudos de la intervención federal en la frontera. Luego de la aplicación de exámenes de control de confianza por la Secretaría de Seguridad Pública Federal a los integrantes de la Policía Municipal, se determinó que más de 800 activos oficiales se encontraban vinculados directamente con el cártel de Juárez y de la línea. Estos agentes no solo proporcionaban labor de inteligencia informal sobre los movimientos militares, conocido como el halconeo, sino que participaban directamente en secuestros, custodiaban cargamentos de droga en unidades oficiales y ejecutaban asesinatos sumarios por órdenes directas de Juan Pablo Ledesma, el JL. A nivel rural y serrano, la infiltración de la línea alcanzó niveles de imposición política absoluta. En el municipio de Namiquipa, Carlos Arturo Quintana, el 80, erigió un enclave de poder que le permitía incidir directamente en los procesos electorales locales. Investigaciones periodísticas, entre ellas las elaboradas por la corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Bridge, asesinada en marzo del 2017 justo por informar sobre este incidente, revelaron cómo el 80 imponía a los candidatos para las alcaldías locales, tanto del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, como del Partido Acción Nacional, del PAN, y el Partido de Revolución Democrática, el PRD, asegurando que el ganador del ayuntamiento estuviese subordinado por completo a sus intereses. Esta práctica garantizaba que las direcciones de seguridad pública municipal y la hacienda pública local quedaran bajo la administración directa del cártel. La colusión policial en el noroeste del estado se hizo patente con la detención de Fidel Alejandro Villegas, conocido como el Chiquilín, quien se desempeñaba como director de seguridad pública municipal del municipio fronterizo de Janos. Villegas fue arrestado bajo cargos de delincuencia organizada y complicidad material con la línea en relación con la masacre de Bavispe. Las pesquisas ministeriales demostraron que la Policía Municipal de Janos estaba operando como una extensión de la organización delictiva, deteniendo de manera ilegal a personas ajenas para entregarlas a los comandos del cártel y bloqueando los accesos carreteros de las fuerzas federales en auxilio de la familia Levarón. La colusión policial delictiva fue confirmada nuevamente luego del abatimiento en abril de 2024 de Armando Gómez Núñez, conocido como el Delta 1, jefe operativo del grupo criminal en Juárez, encargado de los túneles fronterizos clandestinos, quien al momento de su ejecución en una zona residencial contaba con una escolta de 2 oficiales en activo de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. La evolución de la línea, luego del arresto de sus fundadores históricos y las ofensivas federales, no condujo a su disolución, sino a una reconfiguración adaptativa orientada a la supervivencia económica y la táctica frente a la hegemonía del cártel de Sinaloa. Para contrarrestar la debilidad estructural resultante de la pérdida de mandos de la familia Carrillo Fuentes, el grupo criminal formalizó una alianza de gran envergadura con el cártel Jalisco Nueva Generación en todo territorio chihuahuense. Esta colisión operativa y financiera, sobre todo, confirmada por el secretario de Seguridad Pública del estado de Chihuahua y validada a nivel federal por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, implicó un intercambio dinámico de recursos logísticos de adiestramiento bélico avanzado y, sobre todo, flujo de precursores químicos de origen asiático. Bajo este nuevo esquema de integración criminal, la línea facilitó su infraestructura de túneles y bodegas de almacenamiento en la zona fronteriza, recibiendo a cambio apoyo financiero del cártel Jalisco para sostener su ofensiva armada en la región serrana de Madero y Cuauhtémoc, desgastando sistemáticamente a las células de la gente nueva del cártel de Sinaloa. Esta alianza se vio sustancialmente fortalecida debido a la severa fractura interna que experimentó el cártel de Sinaloa luego de la captura de su líder, Ismael El Mayo Zambada, en julio del 2024. La hostilidad abierta entre la gente de los Chapitos y la gente del Mayo obligó al cártel de Sinaloa a desviar ingentes recursos operativos de sus frentes periféricos, tales como el estado de Durango y la Sierra de Chihuahua, hacia el teatro de operaciones principal en Sinaloa. Este debilitamiento de la posición sinaloense
fue aprovechado de inmediato por la línea y el cártel Jalisco para incursionar y asegurar el dominio sobre antiguos enclaves de producción de estupefacientes y rutas de tránsito de contrabando en la zona montañosa del noroeste mexicano. Paralelamente, la organización delictiva ha consolidado su transición hacia economías ilegales de carácter no tradicional. En la era pospandemia, la línea industrializó el tráfico clandestino de personas, aprovechó las severas restricciones migratorias estadounidenses y además se metió al tema del robo de combustible. Asimismo, la organización gestiona la introducción clandestina de fentanilo y metanfetaminas empleando tecnología avanzada como drones de carga transfronterizos y las sofisticadas redes de lavado de dinero que involucran casas de cambio, empresas inmobiliarias en Sonora y Chihuahua, asegurando una resiliencia financiera que consolida a la línea como un actor indispensable en el tablero geopolítico del crimen organizado en el norte de México. Aún así, la línea no fue declarada como una organización terrorista por los Estados Unidos. Un reporte especial de Pie de Nota.